Amigos, muy buenas noches. Estamos hoy aquí con su programa de Diálogos Divinos y nos encontramos con Alejandra. ¿Qué tal? Buenas noches. Con Rosy. ¿Qué tal? Buenas noches. Con Marta. Buenas noches. Y un servidor. Y tenemos la ausencia de Alejandro. Pero bueno, vamos a continuar esperando que se mejore y que la próxima semana ya lo podamos tener con nosotros. Es un programa que queremos hacer porque nos parece un tema muy interesante. En todas las lecturas nos llevan hacia un estado de felicidad de Jesús cada vez que el alma entra a vivir en su voluntad. Entonces, como que ese estado tan deseado por Dios de alcanzar su meta final y su triunfo, porque al final de cuentas sería el triunfo de Dios en el mundo y un triunfo de Dios sobre la criatura. Y esto nos trae a colación todas esas apariciones marianas y apariciones de Jesús, o sea, mensajes que Jesús da, donde nos deja un final feliz para todo. Después de hablar de castigos, después de hablar de la ingratitud del hombre, de todo lo que el hombre ha hecho, lo que él sufre y todo, siempre existe ese mensaje. Al final, los corazones unidos de Jesús y María triunfarán. Sí. María en sus apariciones, sobre todo en Fátima, en Meyugori, o sea, donde habla que al final su corazón inmaculado triunfará. Pero, ¿qué es lo que entendemos por ese triunfo? ¿A qué nos referimos con el triunfo del corazón inmaculado de ellos? A ver, ¿alguien tiene alguna idea? Pues triunfo es sinónimo de ganar. ¿Mm? Cuando alguien triunfa, gana algo. Cuando alguien triunfa, gana algo. ¿Qué más? Es como llegar al culmen ya de una situación, se puede decir, ¿no? O sea, a lo máximo, digamos, al máximo grado, para mí sería ese es el triunfo. El triunfo, bueno. Bueno, hay varios apostolados en la iglesia que precisamente provienen de varias de las apariciones de María, y en estos apostolados pues se va manejando como una preparación al triunfo del Inmaculado al triunfo del Inmaculado Corazón de María, una consagración como signo de pertenencia, y se nos enseña realmente, ya pensándolo hoy muy claramente, sin definirnos exactamente en qué consiste este triunfo. Todos esperamos que en algún momento al final todos los la Virgen pueda llevar a todas las almas que se consagran a ella a que Jesús reine en los corazones de los hombres, pero queda hasta ahí. ¿En qué consista? Pues no he conocido ningún apostolado que lo defina así, tal cual, o que la Virgen lo haya dicho así. El triunfo consiste en esto. No, simplemente anuncia su triunfo, nos lleva a todos durante estas preparaciones a la consagración, a que Jesús reina en el corazón, pero hasta ahí. Así es, o sea, no hay una definición, ni hay una aclaración ni de la Virgen ni de Jesús, en donde se diga exactamente qué es ese triunfo, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, podemos hablar mucho de cada vez que se habla de esto, se pide al final una consagración. O sea, se pide que las criaturas, las personas, se consagren a María, se consagren a algo dentro de este ambiente de Dios. La Virgen en Fátima nos pide la consagración de Rusia, o sea, de Rusia como una cosa muy especial para que los errores que Rusia va a esparcir por el mundo no se lleve a cabo, ¿no? La palabra consagración no quiere decir más que dedicado a. Apartar para. O sea, apartar algo. Bueno, eso es algo que queda apartado para Dios, para
el uso de las cosas divinas, eso es consagrado, ¿sí? Eso es sagrado. Y consagración quiere decir ponerme a disposición de, servir para esto. Así que cada vez que hablamos de consagrarnos al corazón de María, consagrarnos a ella, a Jesús, estamos hablando de decir, me pongo a disposición de, para uso de. ¿De acuerdo? Ujú. Cuando se consagra una iglesia, es para uso divino, nada más. Así que quizá por ahí pudiéramos empezar a tener una idea de lo que sería el triunfo de los corazones de ellos. O sea, la humanidad entregada al servicio de. Pero entonces, como que ese triunfo quedaría muy a lo humano. No sé qué les parezca. Sí, oiga, doctor, también ahorita me viene a la mente la consagración de los sacerdotes o religiosos. También se les llama que se consagran a Jesús. Sí, se apartan para. Se Por apartan eso, para él. o sea, es para ellos, ¿no? O sea, ya lo es mismo para en uso persona, pero para exclusivo para de él. esa, de esa actividad, ¿no? Okay. Entonces decíamos, este triunfo, o sea, cuando la criatura se pone a disposición de algo o de alguien, como que es un triunfo muy Humano, ¿verdad? Humano. Sí. Sí, es Decir, como los Señor, reinos voy a materiales, ¿no? Así es. Donde hay un rey y los demás servidores que se ponen a disposición de. Así es. No hay Entonces, es como decir, Señor, me pongo a disposición tuya y tú haz conmigo lo que tú quieras, yo te sirvo. ¿Cómo te sirvo? Te sirvo cumpliendo tus mandamientos, te sirvo cumpliendo todo lo que dices, haciendo todo lo que dices y evangelizando. dedicando todas mis acciones a lo que tú quieras, pero siempre desde el punto de vista humano. Por lo tanto, como que este tipo de reino iría en contra de las palabras de Jesús cuando está en aquel intercambio de ideas con Poncio Pilatos, donde Poncio Pilatos le dice, ¿tú eres rey? Y entonces Jesús le dice, sí, pero mi reino no es de este mundo. Así es. ¿Sí? Si de este mundo fuera, en fin, todo lo demás. Y entonces uno dice, ah, caray, va a ser un reino para el cielo. Va a ser un reino espiritual en el cielo, o sea, allá es donde se va a dar el triunfo verdadero. Pero eso va en contra también de la revelación del Apocalipsis, donde habla de que al final, después de todos los castigos, de todo lo que vendrá, habla del descenso de la Jerusalén celestial a la tierra. No es ir allá, sino es que el reino viene aquí. Sí, si no, ese triunfo se dirá hasta después que de la muerte. muriéramos todos. Así es. Y no, esto es un triunfo, o sea, de aquí en la tierra, porque Jesús es rey. Y Jesús, su finalidad, o sea, era venir a reinar aquí en la tierra entre sus discípulos, que seríamos todos, entre todos aquellos seguidores de él. Pero se dice que Jesús sería rey de reyes. Esto hay que aclararlo un poco después. Pero entonces lo que está diciendo Jesús no es que no sea de este mundo en el sentido material, sino que sería no es de este mundo de voluntad humana. No es de este mundo de voluntad humana, sino es un reino de voluntad divina. Y la voluntad divina no es de este mundo, pero se desarrolla en este mundo. O sea, creo que esa sería como una explicación. No es el único lugar donde se puede dar. O sea, en el cielo todos viven dentro de la voluntad de Dios, pero donde se desarrolla y puede tener actos crecientes es solamente aquí, en este mundo. Así es, o sea, en fin, ahorita lo vamos a ir aclarando. Hay una pregunta. Eduardo Hernández nos dice, ¿no querrá decir quitar al maligno de este mundo? De alguna manera, sí. Sí, claro. O sea, de alguna como manera. consecuencia Como de... consecuencia. Por eso es quitarlo en el sentido no de desterrarlo. El demonio nunca
quedará desterrado de este mundo. Nunca. Porque eso sería una injusticia de Dios. Quitar al demonio a algunas generaciones y a otras haberlas puesto en batalla con el demonio. Entonces no es así, sino es el demonio quedará inutilizado en la medida que el hombre se fortifique con la presencia de Dios en él. Y entonces el demonio no tendrá cabida y será un ser encerrado en el exterior, que no podrá entrar al interior del hombre, y por eso habla de que quedará encerrado durante X número de años. Entonces, cuando baje la Jerusalén celestial, ¿dónde quedará el demonio? En donde está continuamente. O sea, es que aquí necesitaríamos entrar en un tema para entender dónde actúa el demonio y cómo actúa. Y no el demonio, sino el espíritu. O sea, todos los seres espirituales, todos los seres que tienen una voluntad, Jesús dice que toda voluntad requiere de una vida donde desarrollar sus acciones. Cuando dice de una vida, está hablando de un ¿cómo diríamos? Un cuerpo donde desarrollar todo lo que él puede hacer. El ejemplo más claro es el endemoniado de Gerasa, donde el demonio reconoce a Jesús y le dice: ¿qué acaso vienes a atormentarnos antes de tiempo? Cosa curiosa, antes de tiempo. Y atormentarnos, ¿qué es eso? A sacarnos de este hábitat, de este lugar donde estamos actuando. Y entonces Jesús lo calla y le dice: salte. Y entonces el demonio dice: cuando menos, déjanos entrar en esos puercos. O sea, si no puedo seguir actuando en un ser humano, cuando menos déjame actuar, aunque sea en un animal. O sea, no me quites la posibilidad de actuar, porque entonces sí me vas a atormentar antes de tiempo. Eso quiere decir que al final el demonio, su tormento va a ser no poder actuar, por no tener una vida donde desarrollar sus acciones. Y ya sabemos lo que pasa, ¿no? O sea, que hemos dicho que es el mejor ejemplo que hemos tenido, y nos lo ha dado un animal, un puerco. Nos ha dado ejemplo de lo que nosotros deberíamos de hacer. En el momento que Jesús le da el permiso al demonio de entrar en los puercos, entra en ellos y los puercos se lanzan al abismo, se lanzan al mar, se precipitan para ahogarse, matarse. No fue el demonio quien lo llevó. Claro que no. O sea, eso sería un absurdo pensar que fue el demonio el que está pidiendo que cuando menos lo dejen entrar en los puercos, y que una vez concedido, ahora el demonio lleve a los puercos a suicidarse. No, el puerco ha de haber dicho: pero yo qué hago con este puerco en mi interior. ¿Sí? O sea, ¿qué está haciendo este puerco en mi interior? Y entonces el puerco decide, o sea, se suicida. Sacrificarse, claro. O sea, para no tenerlo en sí. Pero bueno, ese es otro punto. Pero sí es importante el comprender que es el espíritu, una voluntad, requiere de una vida donde poder desarrollar sus acciones. Okay. Entonces el triunfo de Dios no consiste en desterrar al maligno de esta tierra. Así es. Sino consiste en tener un cuerpo, una vida donde desarrollar sus acciones. Por lo tanto, los anuncios de María, los anuncios de ¿cómo se llama? De Jesús, van en esta dirección. Y hay algo que a mí me llama mucho la atención. En uno de los mensajes de María, ella habla de que refulja en nosotros la luz de la Trinidad. ¿Y cómo es posible pensar en que la luz de la Trinidad puede refulgir en nosotros si no tenemos a la Trinidad en nosotros? Claro.
forzosamente está hablando de esta habitación, de este permanecer de la divinidad en la criatura. Que esto ya lo hemos hablado, lo hemos dicho en varias ocasiones sobre el catecismo de la Iglesia, donde Jesús nos va llevando, la Iglesia nos va llevando a que esa es la finalidad de Dios, compartir con nosotros su vida, su naturaleza divina, su divinidad, su vida divina, todo, porque eso es lo que Él desea de nosotros. Así que nos vamos acercando poco a poco a lo que significaría el triunfo de los corazones inmaculados, que es la Virgen, la divina voluntad obrando en la criatura. Y entonces esa divina voluntad que contiene a Jesús, que contiene a María, que contiene la Trinidad, estaría encontrando una vida que voluntariamente acepta ceder todo su campo a ellos para que ahora ellos puedan actuar desde nosotros. Y ese sería como el punto central. Claro. Y entonces llegaríamos a aquello: mi reino no es de este mundo, sino es el mundo espiritual, el mundo en donde vamos a estar totalmente unidos. Esto es lo importante de los conocimientos, ¿no, doctor? Porque generalmente recibimos estos anuncios del cielo, pero empezamos a interpretar de acuerdo a nuestros criterios y nos desviamos, sacamos muchas ideas y no la idea que Dios tiene al querernos anunciar estos mensajes. Y lo más importante sería, así como empezamos a través de los escritos del libro de cielo a entender el amor de Dios cuando el amor de Dios fue definido por Él mismo, también entrar en este conocimiento que nos da el libro del cielo para ahora entender desde Él y no desde nuestro criterio qué significa triunfar para Dios. Así es. Porque le estamos dando un triunfo que a lo mejor Él no es. Por eso le hemos dado una connotación al triunfo de Dios, pero desde un punto de vista humano, totalmente humano, ¿no? Y muy corto. Hay algunas lecturas en Luisa, sobre todo hay una donde dice que lo que significa ser divina voluntad, Dios, Padre y Creador. Y él dice que esto significa extender la vida en donde reina. Por lo tanto, el reino de Dios en la tierra, el reino de Jesús y el reino de María en nosotros, es cuando ellos extiendan su vida en nosotros. Sí, exactamente. Su vida divina. No podemos entenderlo a modo humano, sino cuando ellos extiendan su vida divina en nosotros, en ese momento en nosotros estaremos formando el verdadero reino de ellos. ¿Sí? Esto podríamos decir que es como el punto culminante. Es lo que la mayor parte de las personas que han conocido las revelaciones de Jesús en Luisa han llegado a decir: cuando Dios entre en mí, obre en mí, y entonces ese es el triunfo, el reino de Dios. Claro. Yo digo que esto es apenas el principio. Así es. O sea, totalmente es el principio, y aquí es en donde vamos a entrar realmente en el tema. Todo esto que hemos dicho es un preámbulo. Una introducción. Porque el verdadero tema viene ahorita, ¿no? Alfonso Reyes nos pregunta: cuando Jesús nos enseña el Padre Nuestro, ¿está profetizando que el reino del hágase tu voluntad triunfará? ¿Es así? Así es. Sí. O sea, Jesús dice que no es una petición, porque generalmente nosotros lo vemos como una petición. En los escritos de Luisa hay una parte donde él dice: esto no es una petición, es una promesa. Es promesa. Dice: porque yo, siendo el Verbo eterno, yo sé
que el Padre, y esto ya me lo concedió. Lo estoy diciendo de esta manera para que ustedes lo entiendan, ¿no? lo repitan, Y lo pidan. lo pidan. Pero es una promesa de Dios de que el reino se establecerá. Sí. Así que esto es un decreto. No podría quedarse sin realización, porque entonces el Espíritu Santo se quedaría sin lograr su acto. Cada persona tiene un acto. Sí. El acto del Padre es el Creador, el acto del Hijo, el Redentor, y el acto del Espíritu Santo es el santificador. ¿Qué hemos entendido por santificador? O sea, a modo humano, que nos va dando todo lo necesario para que nuestros actos virtuosos tengan valor ante Dios. Ujú. Pero esa no es la totalidad de la misión del Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo que quiere es dar todo lo que tiene. ¿Y qué tiene el Espíritu Santo? A Dios. Vida divina. Vida divina. Es el Señor y dador de vida. Así que ese es el punto principal. Si el reino de la divina voluntad no se llevara a cabo, el Espíritu Santo no podría hacer su acto. Y si el Espíritu Santo no pudiera hacer su acto, entonces el querer divino no estaría completo. Y si el querer divino no está completo, yo creo que mejor ahí nos paramos. Porque tiene que terminar. Irnos hacia otros Sí. campos, ¿no? Sí, Pero sí. lo podemos leer. Pero se entiende muy bien eso que dice, Ujú. que es la tercera obra de Dios que se tiene que dar Así y es. que está empezando. Sí, no es algo extra de No, Dios. no, es parte de Dios. No es un don. No, es una obra. Un don en el sentido de los dones del Espíritu Sí, no, Santo, no. sino es la Una acción obra de Dios. completa de la obra de Dios. Entonces, Muy interesante. ¿cuál es el triunfo de Dios? Ya dijimos, va a extender su vida. Y ahora viene una lectura que queremos empezarla, y conforme vayamos leyendo vamos a ir entendiendo cuál es el verdadero triunfo de Dios. Ujú. A ver, En el volumen 22, la lectura 10, es julio 10 de 1927. En el apartado 4. Hija mía, el triunfo de Dios es la voluntad humana obrante en la suya. Ahí espérate, ahí tantito. Si se fijan, aquí está hablando de cosas que parecería como equivocadas, porque nos ha ido acostumbrando a que la voluntad humana tiene que ir desapareciendo, Ujú. que la voluntad humana tiene que quitarse totalmente, Quedar como muerta, ¿sí? Quedar como etcétera, muerta, en etcétera. fin. Ya hemos repetido en varias ocasiones también que la voluntad humana nunca va a desaparecer. Tiene que Siempre, unirse, ¿no? siempre tiene que estar obrando, Unida con y Dios. siempre tiene que estar obrando unida con la voluntad divina. Pero el punto es este: la voluntad divina debe estar en actitud de darle a la voluntad humana todo lo suyo, Ujú. para que ahora la voluntad humana actúe con lo divino. Entonces, prácticamente lo que estamos viendo es la divinización de la voluntad humana. Ok. Y ahora esa voluntad humana, con la voluntad divina, moviendo todo lo que le dio, va a llevar a cabo actos, pero actos propios de la criatura, actos propios de la voluntad humana, porque aunque son cosas divinas lo que contiene, pero ya le fueron dadas como en propiedad. Y ahora Dios toma todo lo que tiene aquella alma, todo lo que hace, lo toma como acto de Él. Así que en este momento estamos puestos en el punto de la igualdad, cuando Dios logra igualar la voluntad humana con su propia voluntad. Cuando Dios hace realmente equipara la vida del hombre con la vida de Él, y ahora el hombre tiene vida divina actuante. Lógico,
si son actos divinos, no pueden quedar encerrados en la criatura. Porque son infinitos. Tienen que quedar encerrados en Dios. Así que el acto humano es obrando en la voluntad divina para que la voluntad divina los reintegre a Dios. Y eso lo vamos a ver ahorita, ¿no? Por eso dice al principio que está padrísimo. A ver, seguimos con... Esta es su victoria, el hacer entrar de nuevo en sí, en su mismo querer, lo que ha salido de él. Este es el punto. Sí. Si nos fijamos es hacer reentrar en él, por medio de la criatura, lo que ha salido de él. ¿Qué quiere decir? Que Dios desde toda la eternidad sacó de él algo para cada uno de nosotros. Porque si su idea es que cada uno vivamos una vida divina, esa vida divina no puede salir de otra parte más que de él. Es una vida divina que tiene que Dios que sacar de él y ponerla a disposición de cada uno de nosotros. Puesta a disposición, ahora yo la puedo tomar, la puedo vivir, pero no es mi vida sola, es pues. mi vida, pero no solo yo, sino esta vida que estoy viviendo es también de Dios. Y ahora yo soy el encargado de tomarla, vivirla y regresarla y ponerla en el punto, en el acto del querer eterno, para que todo lo que salió de Dios ahora regrese, pero regrese crecido, que ese es el acto creciente de la criatura. Es creciente en nosotros y para Dios. Y creciente en Dios, porque ahora ya tenemos la parte que Dios sacó puesta en él, pero vivida por la criatura. Y eso Dios no lo puso. Puso lo de él. La criatura es la que lleva a cabo este crecimiento y eso es lo que hace, lo que va conformando suena difícil, pero así es. Pero va conformando el acto único de Dios. Pues sí, así es. Que es un acto único que para nosotros sería muy difícil entenderlo si no aceptamos por fe que en la eternidad todo está hecho. Lo que pasa es que estamos metidos en el tiempo y nos cuesta mucho trabajo entender esa parte, pero si Jesús no lo dice, pues porque así es. Así es. Alfonso nos vuelve a preguntar algo que dice, ¿qué diferencia habría entre voluntad humana y querer humano? Acuérdense, la voluntad es el motor, el querer es el acto cumplido. Por lo tanto, la voluntad es la que mueve los atributos, ya sea de la criatura o de Dios, y el querer es el resultado, o sea, el acto humano o el acto divino. Creo que con eso quedaría muy claro. Así que bueno, estábamos con esto, ese acto creciente que es en la eternidad, es desde siempre y Dios no crece. Pero en el tiempo me dan la posibilidad de tomar aquello, hacerlo, vivirlo y poderlo poner en ese acto único de Dios para que durante toda la eternidad, o sea, mi vida aparezca como parte de la vida divina, porque si no, no podría la criatura decir que vivió vida divina. Claro. O está injertada en el querer único, en el querer divino, en el acto único de Dios, o no hay vida divina en la criatura. No sé qué les parezca esto. Sí. Profundo, pero como dicen, no lo entendemos, pero lo creemos. Cuesta trabajo, pero sí poco a poco. ¿No? ¿Nuestros actos vamos a completar a Dios? Bueno, ya está. Sí y no. Sí y no. Solo lo movemos. O sea, ¿no? Dios está completo. Dios es completo, Dios es perfecto. No hay forma de que Él pueda completarse. Pero desde toda la eternidad Él planeó
que ciertas partes de este acto divino, ciertas partes estuvieran hechas por la criatura. El primer punto para entenderlo, y creo que ese es sencillo, es el acto único de Dios tiene los 3 actos de la Trinidad. Ujú. El acto del Padre, que es la creación, Él pone su parte. El acto del Verbo, segunda persona, es el llevar a cabo todo lo que el Padre le dio. ¿Y qué es lo que el Padre le dio? Hablando en este punto, le dio todas las vidas divinas que Él quería poner a disposición de las criaturas y le puso a todas las criaturas para que Él viviera desde toda la eternidad la vida de cada uno y las injertara. Por eso es que ya está hecho. No es que se esté haciendo, sino está hecho y está hecho por Dios mismo. Por Jesús, ¿no? Que ya le pagó por al el Padre. Verbo eterno, o sea, y Él nos lo dice en algunas lecturas, o sea, que Él tuvo que vivir la vida de todos para restituirle al Padre todo lo necesario para su decoro, para el amor, en fin. Entonces Él ya está eso. Ahora, todo eso que Él hizo, junto con lo que el Padre le dio, tiene que ser transmitido a nosotros. Y ese es el encargo del Espíritu Santo. Entonces, una vez que lo transmita, ahora yo decido si lo vivo o no lo vivo. Ujú. Si lo vivo, me estoy injertando en el acto del Verbo eterno, y en ese acto del Verbo eterno ya estoy puesto en el querer eterno, en el querer único de Dios. Por lo tanto, lo que estaba hecho desde toda la eternidad, al yo unirme a Jesús, estoy realizando lo que Jesús nos dejó dicho en el Evangelio, que todo aquel que escucha su palabra y la pone en práctica, no solo hará sus obras, sino aún mayores. Y ese mayor es decir, ahora yo estoy junto con lo que tú hiciste, porque cuando lo hiciste tú, lo hiciste por mí, pero no conmigo. Eso, no estaba yo todavía. Ahora, Quien le da el movimiento a todo lo que está hecho, o sea, me refiero al movimiento de En vida, el tiempo. es el alma que unido a esta vida divina lo realiza, ¿no? Porque de otra manera, sí estaba hecho, está realizado también por Jesús, pero no estaba en este movimiento de ejercitarse hasta que llega a un alma que vive en la divina voluntad. así es. Y esa es la obra mayor, ¿no? El poder mover a Dios desde la criatura que está ejerciendo ese movimiento que fue creado en su tiempo, en su circunstancia y en el espacio que le tocó vivir. Así es. O sea, de alguna manera tenemos que formarnos ideas, imágenes de esto, porque no tenemos la concepción de lo que quiere decir eternidad. Ujú. O sea, ese acto único de Dios en donde está todo. Así que no tenemos forma de poderlo definir exactamente. Pero aquí viene a colación que el vivir en la divina voluntad es cuestión de fe. Ujú. Hay que creer. Y me lo imagino así muy pequeño y con una idea muy corta, pero siendo Dios infinito y eterno, ¿para dónde se mueve? Para ningún lado. Entonces tiene que hacerse el movimiento y de la criatura para que la criatura que vive en esta divina voluntad le dé eso último que Él ha creado desde toda la eternidad, el movimiento de lo Y hecho lo último es la compañía. y la compañía. Porque ¿cómo podría haber una compañía de la criatura con Dios si no la criatura no está injertada en la vida de Dios? Ujú. Ujú. No habría posibilidad, habría lo que ha habido hasta ahora, que es un Dios, ¿cómo diríamos? Protector, Ujú. un Dios dador, Pero no un Dios actuante. que guía, que castiga, que premia, todo, pero no un Dios actuando. Para eso fuimos creados.
para eso. Para hacer actuar a Dios. Y ahí es donde también entra de lo que le faltó a la pasión de Jesús, pues le faltamos nosotros. Todo esto. Y esto. Ojalá que esto haya quedado más o menos claro. Yo entiendo que esto es a veces complicado, pero vamos a seguir leyendo, ¿no? Okay. Conforme el alma obra en él, así se extienden los confines divinos. Sus actos toman lugar en todo lo que es eterno. Es verdad que mi voluntad se encuentra por todas partes. No hay punto en que no se encuentre. Pero, ¿dónde desarrolla su potencia, su obrar divino? En el alma que vive en ella. El alma que en ella vive le da ocasión de nuevas obras. Le hace poner fuera lo que tiene dentro de bello y de santo. Sucede lo que sucedió en la creación. Nuestro ser era a eterno, pero nada se veía por fuera de nosotros antes de la creación, porque todo nuestro obrar, nuestros portentos y bienaventuranzas se desarrollaban adentro de nosotros. Pero cuando nuestro ser divino quiso obrar fuera de nosotros, nuestra voluntad tuvo ocasión de obrar y puso fuera todo el universo con tal suntuosidad, orden y armonía que forma la maravilla de todas las generaciones y el triunfo y victoria de nuestro Ser Supremo. Bueno, pues lo explica muy bien la lectura. O sea, creo que está más que explicado, ¿no? Esta parte. Se da a conocer. Quizá lo único que nos quedaría medio como en duda es eso de lo que sacó Dios de sí y que queda un vacío en el interior. Pero nos vamos a ir a una lectura en donde Jesús nos habla de esos vacíos, ¿no? Vamos a ver. Sí, esto lo explica muy bien. Es la lectura 3353 de noviembre 17, 1935. Y dice: Hija mía, en cuanto la criatura obra en mi voluntad, así sus actos toman su puesto en nuestro ser divino. Ahí está ya. Ojo con esto. O sea, vuelve otra vez a mencionar eso. El acto de la criatura toma su puesto en el ser divino. O sea, se injerta en el ser divino, ¿sí? Cuando la criatura obra en su voluntad. Así es. Y luego dice: nuestra bondad es tanta que tiene tantos vacíos para recibir todos los actos humanos que poseen la virtud creadora en nuestro querer. Ellos vienen a su Creador todos festivos y llenan estos vacíos que nuestro amor tiene a propósito formados en nosotros. Esto es fundamental. Vacíos formados por amor a la criatura, pero formados por Dios mismo. Aquí lo está porque es Dios sacando de sí todo lo que tenía pensado que la criatura viviera. ¿Sí? Entonces yo quisiera que lo repitiéramos, sí, es muy importante, porque claro que sí. Dice: ellos vienen a su Creador todos festivos. Es ellos. Los actos. Son los actos de la criatura hechos en la divina voluntad. Todos festivos y llenan estos vacíos de nuestro amor, que nuestro amor tiene a propósito formados en nosotros. O sea, que no es algo que yo vaya a injertar, ¿cómo diríamos? Extra a lo que ya es el acto divino. No, porque lo saco de sino es aquel vacío que Dios hizo en sí mismo, lo tengo que llenar, pero me da la oportunidad de llenarlo yo. Con lo mío. Con mi movimiento. Para que me diga, tú también cooperaste, tú también tienes derecho a esta vida divina. O sea, tú me hiciste esto que antes estaba vacío. Así es. Él se hizo vacío. Aunque Él es el que lo saca. Pero el que lo vuelve a introducir es la criatura. Es increíble lo que está diciendo. Realmente lo es. Así es. Dice: para poder decir con hechos, son actos nuestros. Lo que hacemos nosotros hace la criatura. Lo que se hace en nuestra voluntad, nada queda fuera de nosotros, ni puede quedar. Sería, si esto se pudiera dar, como si nuestra vida estuviera sujeta a separarse, lo que no puede ser.
creo que es también muy Muy lógico. lógico. La vida divina que se forma en cada acto de criatura no es una vida divina aparte de la vida divina de la Trinidad. Por lo tanto, es parte de ella, es parte de la misma divinidad, no puede quedar separada, sino tiene que introducirse para que esa relación de amor que Dios quiere con su criatura sea una relación de amor, pero en el interior de Dios, en la vida de Dios, no en la vida de afuera, no en la vida del hombre. Claro. En la vida del hombre siempre ha habido esa comunicación y esa relación que es desde el momento de que Adán peca, se sale, y Dios ha tenido relación con su criatura, sí, pero una relación de ustedes allá y yo acá. Lejana. Ustedes pequeños, yo inmenso. Ustedes pecadores, yo santo. O sea, de un Dios providente, de un Dios Padre que quiere llevar a sus hijos hasta el lugar en donde los creó. Y hasta habitante por gracia. Así es. Pero no actuante. Exacto. Y la criatura nunca injertada en el querer único de Gracias, Dios. eso nunca se había dado, pues. A ver, hay algunas ¿Sí? preguntas. Sí. Isabel de la Rosa, muchas gracias a todo su equipo por darnos luz en la divina voluntad. Se extraña al otro Alex. Ajá. Al otro Alex. Al otro. ¿Sí? Eduardo Hernández, el triunfo de los corazones divinos también triunfarán en los que les toca sostener las columnas de la iglesia. Por supuesto. Gracias. O sea, esto de las columnas de la iglesia, a modo humano, es santidad humana, santidad de virtudes, apoyados por la gracia, pero de alguna manera están formando parte de, como sostén, como entrada, en fin. Y las columnas de la iglesia futuras son todas las almas que lleguen a vivir en la divina voluntad. Y la última. Alfonso Reyes, ¿podríamos entender que en el ad extra de Dios todo está completo? En el adintra. En el ad intra de Dios todo está completo, pero en el ad extra faltan los actos de la criatura hechos en la divina voluntad. Exacto. Así es, Exactamente. así es. ¿Sí se entendió? Y ¿Sí entendió? yo diría, yo me iría un poquito más allá, porque tenemos que recordar las palabras de San Pablo, que al final de todo, cuando el último enemigo haya sido vencido, o sea, la muerte, y que Jesús haya sometido todo a él mismo se someterá al Padre, para que Dios sea todo en todos. Claro. Por lo tanto, el adintra de Dios también está, yo diría, modificado, formado por los actos de la criatura que van a quedar en el adintra. O sea, se realizan en el adextra, pero se injertan en el adintra. ¿Sí? Eso es inmenso. Increíble. Y estos actos, conforme los va haciendo la criatura, van a ir injertándose así poquito a poquito. Si la criatura ya decide no vivir en la divina voluntad, lo que se llenó, se llenó. Bueno, Jesús dice que poquísimo hemos tomado de lo que ellos han sacado y que las generaciones no terminarán hasta que todo lo que ellos sacaron de sí haya sido reintegrado. Eso quiere decir que lo tuyo, si tú no lo tomaste, no lo pusiste en marcha, tendrá que venir otro a tomarlo y hacerlo. Y rellenar el hueco que me correspondía. Así es. Dios no puede quedar con un hueco en su interior, ¿sí? Un hueco en donde le falte una criatura. Entonces, la diferencia sería, yo creo que los actos hechos por ti que van a rellenar esos huecos llevan tu sello. Si no lo haces, pues llevarán el sello de otro. Llevarán el sello de otro. Entonces, pero el hueco se va a llenar. Se va a llenar. Pero ya están hechos y ya quedan para la eternidad. Y llevan mi sello, mi firma. No, tu sello, lo que tú hiciste. Lo que yo hice. Ajá. Lo que dejaste de hacer
y que hizo lo otro. tome otro, que venga otro después, Llevan- ese llevará el sello del otro. Pero en el cielo, ya hemos hablado mucho del poste que hay en la entrada del cielo. Ujú. A la hora que lleguemos y que digamos, caray, eso que está allá es todo lo que ya era mío, Que yo debía hacer. que yo dejé de hacer. Y entonces vas a decir, ¿saben qué? Ahorita regreso, te sales y te empiezas a dar de topes en el poste. No sé cuántos topes te vayas a dar, Nos tendremos que dar. pero lo que hemos dejado de hacer es infinito. Quizás los golpes que te des en el poste sean infinitos. Es un decir, ¿no? Claro, O sea, claro. Bueno, a ver, seguimos, dice, porque poseemos no solo la inseparabilidad de nuestro ser supremo, sino de todos nuestros actos y de quien vive en nuestro querer. esto también es importante. La inseparabilidad de todos sus actos. O sea, el querer eterno tiene todos los actos de la divinidad puestos ahí. No se puede separar porque entonces ya se desnaturalizaría la persona divina. Claro. Pero si esos actos son hechos por la criatura, tampoco se puede separar de la criatura porque quedaría desnaturalizado. Porque ahora ese acto le pertenece no solo a Dios, sino a Dios y a la criatura. O sea que parte de esa vida divina es ya en forma cabal, legal, por derecho de la criatura. Como decía, el sello de la criatura. Ujú. Otra pregunta de Alfonso Reyes. ¿Por qué Jesús le dice a Luisa, quiero que continúes donde se quedó Adán? ¿No se está saltando a la Virgen y a él mismo? No, perdón, pero Adán fue el primero. O sea, la Virgen es hija de Adán. Esto hay que entenderlo. Y Jesús es hijo de Adán. O sea, en el sentido de que desciende su humanidad, descienden de Adán. Adán era el encargado de poner este reino en toda la humanidad. Adán pierde, Adán se sale. Y entonces alguien tiene que venir a tomar el puesto de Adán. Continuarlo. La Virgen es totalmente aparte. La Virgen es inmaculada, no se les olvide. Eso quiere decir que nunca fue heredera del pecado original. Nunca fue, nunca quedó ausente la divina voluntad y la vida divina de ella. Y esto gracias a los méritos de su futuro hijo. María tuvo que ser redimida en anticipado a la vida de su hijo. Sí. Pero de todas maneras, o sea, así es. Ellos son aparte. Luisa es la que toma el papel de Adán para que el reino se pueda extender a toda la humanidad. Y continuar lo que dejó trunco Adán. Y dejar lo que dejó tronco Adán, exactamente. Y si hay otra pregunta, ¿no? Sí, bueno, la terminamos. Dice Gloria Trujillo, dice, buenas noches. Esto tiene que ver con lo que dice la Escritura cuando habla de su palabra, que su palabra no regresará hasta que no haya cumplido con su cometido. Pues sí. Así es. O sea, su palabra en todos los sentidos que la queramos en oír. los tiempos. La palabra del Dios de los ejércitos, del Dios de Israel. O sea, cumplía su palabra con los mandamientos y daba frutos de adhesión a ella, con las criaturas logrando su salvación a través de ella, su santidad, o su condenación cuando se rechazaba. Frutos a través del Evangelio y de todos estos 2000 años que llevamos, produciendo santidad humana. Y frutos ahora con la palabra que Jesús nos deja en los escritos de Luisa, en todos aquellos que vayan a recibirlo esto como vida y por lo tanto queden con vida divina. Los que no quieran, bueno, pues no. Por eso tiene que haber. Pero sí, ese es. Bueno, y nos continúa diciendo: tenemos puestos para todos y de todo formamos un solo acto.
Ahora, estos actos encuentran en nosotros no solo su puesto de honor, la vida perenne y su reposo, y nosotros sentimos la felicidad, la alegría que la criatura ha encerrado en su acto con hacerlo en nuestra voluntad. Sentimos que nuestro fiat nos ama, nos glorifica, nos felicita, nos beatifica en el acto de la criatura como nosotros merecemos. Si se fijaron lo que dice, lo mismo que Dios hace para la criatura, ahora la criatura lo hace Para Dios, se lo regresa. Eso es como corresponde. Dios felicita a la criatura felicita a Dios. Uh-huh. Dios beatifica a la criatura beatifica a Dios. Es increíble. Uh-huh. Para eso fuimos creados. Para eso fuimos creados. No sé si me lo dices así como alegría o me lo dices, ya lo sabía. No, más bien de convencimiento, porque muchas personas no saben para lo que han sido creadas. Sí. Yo creo que la mayoría no sabemos para No qué sabemos fuimos para creados. qué estamos aquí. Uh-huh. Ya lo está respondiendo Jesús, para qué así fuimos es. creados. Muy interesante. Y nos sigue diciendo, cómo nos sentimos felices. Sentir la felicidad en nosotros es naturaleza, pero al sentir la felicidad que nos puede dar la criatura, sentimos la correspondencia de la obra de la creación. Casi nada, ¿verdad? Que ese es el punto para lo que fuimos creados. Ahora sí, ahí está. O sea, esa correspondencia, ¿no? Ellos por naturaleza son felices, pero esa felicidad aumenta por la felicidad del hombre al actuar en este ambiente. Dice, ¿y te parece poco que damos la virtud a la criatura de poder felicitar a su creador? Que es bastante, como nos decía. Uh-huh. Es tal y tanta la alegría que sentimos que nos abandonamos en los brazos de la criatura y estrechándola en los nuestros. Perdón, ahorita me imagino a Santa Teresita del Niño Jesús abandonada en los brazos de Jesús, en ese amor inmenso de Dios. Sí, y ahora lo volteamos. Al revés. Sí. Y Ella es y nosotros. Dios abandonado en los brazos de la criatura y Teresa, totalmente herido de amor. Pero ahí también viene Santa Teresa. Ah, bueno, sí. No, pero yo ponía Santa Teresita porque ella su santidad es a través del amor. Uh-huh. Ella logra entender que la criatura con el amor logra casi deificarse. Uh-huh. ¿Sí? Y se entrega totalmente a su Jesús. Y ahorita se me vino a la mente esa imagen, pero ahora al revés, de Jesús con la criatura. Es increíble. Entonces dice, es tal y tanta la alegría que sentimos que nos abandonamos en los brazos de la criatura y estrechándola en los nuestros, reposamos en ella y ella reposa en nosotros. Uh-huh. Y solo viene roto nuestro reposo cuando nos sorprende con otros actos suyos, para gozarnos la felicidad que nos trae. Así que no hacemos otra cosa que pasar de la felicidad al reposo y del reposo a la felicidad. Feliz criatura que viviendo en nuestra voluntad divina puede felicitar a aquel que posee el océano de las infinitas alegrías y felicidad sin fin. Bueno, que nos siga eso, Jesús. Híjole, esto es tremendo. Ahora, con todo esto, podemos entender que el reino de Dios en la tierra, primero, está prometido en el Padre Nuestro. ¿Sí? Uh-huh. Es una promesa que Dios hace. Sí. Segundo, que este reino no es de este mundo, no es un reinado a modo humano. No es alguien que se entrega a Dios nada más a servirlo, a amarlo. Todo eso es bueno, pero no es el triunfo de Dios. No es una consagración a la Virgen o al Sagrado Corazón de Jesús lo que va a hacer que triunfe su reino en nosotros. Sino eso sería como un adelanto de decir, sí, yo me consagro, o sea, yo dedico mi vida a ti,
pero ahora vamos a trabajar para que esa vida tuya tenga entrada en mí y empiece a obrar. No es la consagración el final, No. es el principio. Ujú. Así que cuando hagamos una consagración, tengamos siempre presente que es un compromiso de vida, de una vida de total y absoluto desapego, porque ya no estoy dedicado a lo mío. Ya no estoy dedicado a mis afanes, ya no estoy dedicado a mis deseos, a mis, no sé, a todo lo que yo quiero, a lo que anhelo. No, estoy dedicado a Dios y a lo que Él quiera de mí. Ujú. Así que pierdo todos los derechos. Así es. Y ojalá que esto lo entendieran todas aquellas personas que siempre están buscando hacer una consagración, Ujú. pensando que con el hecho de decirlo, Ya se hizo. con el hecho de llevarlo a cabo después de, no sé, unas pláticas, un tiempo, un curso, algo, ya con eso ya estamos ahí. No, esto va mucho más allá. Mucho más. Y sobre todo lo que yo quisiera decir es esto: el reino de Dios no será un triunfo que se obtiene por un progreso de la iglesia. Ujú. O sea, no es un progreso de la iglesia lo que va a traer el reino de Dios. Y eso es catecismo de la iglesia católica. Si nos quieres leer, Ale, por favor. Es el 670. Es el numeral 677. Uh-huh. Dice, la Iglesia solo entrará en la gloria del reino a través de esta última Pascua, en la que seguirá a su Señor en su muerte y su resurrección. El reino no se realizará, por tanto, mediante un triunfo histórico de la Iglesia, en forma de un proceso creciente, sino por una victoria de Dios sobre el desencadenamiento del mal. Así es. Entonces, no es un triunfo de la iglesia, en el sentido de progreso, progresivo, sino es definitivo una obra de Dios sobre la criatura y sobre la criatura que se dispongan. Perdón, si esto lo unimos a otros numerales del catecismo, donde nos habla que la iglesia tendrá que pasar por su pasión, Ujú. o sea, y que va a sufrir lo mismo que sufrió su fundador, Sí. que casi llegará a morir. Así que si los juntamos los dos, creo que queda muy bien. claro el hecho de que es un triunfo de Dios sobre todos, porque todos somos iglesia. Así es. ¿Sí? ¿Hay una pregunta todavía? Sí, ¿verdad? Cuando Jesús narra todo esto, al referirse a la criatura, ¿se refiere a Luisa o a todas las criaturas del futuro que él puede ver que ya están en la divina voluntad? ¿A quién se refiere? A todos. A todos. A todos A los todos. que queramos Y estar cada ahí. uno. Y a cada uno. O sea, Luisa es la primera, iniciado. Luisa es el punto de partida, pero todo lo que se menciona en Luisa, todo Es para nosotros. es para todas las almas que van a vivir en la divina voluntad. Lo único que quedará exclusivo para Luisa es la misión. Cabeza de Ser La la misión cabeza. de ser cabeza de esta tercera obra, Ujú. que es la extensión del reino de la divina voluntad en las criaturas. O la santificación del mundo, que O es lo la mismo santificación también, del ¿verdad? mundo, O la venida así del es. reino, se le llama de varias formas. En fin, no sé cómo, si lo hayamos abarcado todo, yo Yo creo pienso que sí. que en forma muy somera, Pero ¿sí? sí se entiende. Así que tengamos siempre en mente, el triunfo de Dios al final será la voluntad humana obrante en la voluntad divina. No cuando la voluntad divina obre en el hombre, sino cuando el hombre Se obre disponga a obrar en con Dios. ellos. Ujú. Amigos, muchísimas gracias. Ojalá y que esto nos haya pues permeado un poco para entender qué es este vivir en la divina voluntad. Claro que sí. Y le agradecemos a Ale, a Gracias. Rosy,
a Al Marta contrario, Buenas gracias. noches. y un saludo a Alejandro que está reposando. Que estén muy bien. Recuerden leer el libro de Cielo, por favor. Hasta luego. Hasta Hasta luego. luego.